Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, de este canal, para exponer como siempre la palabra de Dios. Vamos a continuar con Una casa para todos, ahora en la parte número 3. Vamos a continuar con esta interesante clase, con esta interesante serie de clases, Una casa para todos. Y en esta ocasión estaremos hablando de la parte número 3. Vamos a darle gracias a Dios como siempre por esta oportunidad que nos da de poder seguir conectados en esta pandemia, ¿verdad? De seguir llegando a ustedes de esta manera y bueno, pues Dios como quiera siempre nos provee de la manera de que podamos estar comunicados, conectados. Vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad y yo bendigo a cada persona que está viendo esta clase, que bueno, tiene ese corazón dispuesto para recibir de la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, que es mucho mejor que la vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo nos traiga la sabiduría y la convicción de lo que necesitamos, Señor, en nuestro corazón. La palabra nos viene a traer cada vez más sabiduría, pero también limpieza. Vamos a seguir con esta interesante clase, Una casa para todos, les repito, parte número 3. Bueno, en la antigüedad dijimos ya en las clases anteriores que Dios había establecido una casa que le llamamos donde moraba su presencia, o mejor dicho, era una forma de decirles, aquí estoy con ustedes. Dios nunca nos ha dejado ni nos dejará jamás a la deriva, a la y se va. Siempre Dios está presente en nuestra vida de una o de otra manera. Bueno, en esta clase, en esta clase vamos a hablar, bueno, vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Dijimos que el tabernáculo era una especie de carpa móvil que los israelitas trasladaban en su travesía por el desierto. Eso indicaba que allí estaba Dios en medio de ellos, ¿verdad? Que allí estaba Él presente en medio de su pueblo, es decir, ¿verdad? Que era un sitio donde su pueblo podía ir a ofrecer esos holocaustos para poder ser perdonados de sus pecados. Primero fue pues el tabernáculo con Moisés. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de servidumbre, de esclavitud, y le dio instrucciones precisas a Moisés para que durante su travesía en el desierto pues estableciera el tabernáculo. Pero también con David, estos lugares contenían símbolos que apuntaban al plan final, que era la iglesia. Pero cuando Jesús ya llegó, estableció un nuevo pacto, para lo cual después de morir y resucitar, les dio instrucciones finales a sus seguidores. Nos vamos a ir a los Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1. Yo siempre les he recomendado que lo lean todo el capítulo, aunque ahorita vamos a estar comentando sobre los versículos 4, 5, 8, 9 y del 12 al 14 del capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles. Una vez mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en todo Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Aquí vemos que la iglesia desde sus inicios era una casa para todos. Había personas tan variadas, aquí pudimos leer, ¿verdad?, que comenzaron a reunirse
en el aposento alto. Eran pescadores, eran revolucionarios, eran funcionarios de gobierno y sobre todo mujeres, quienes eran un grupo muy, pero muy marginado en aquellos tiempos y relegado de cualquier actividad que no fuera estar en casa, atendiendo al marido y a los hijos. Pero mire qué bonito, ¿verdad? Había en ellos algo que los unía. O sea, no estaban excluidas las mujeres, no estaba excluido nadie, era una casa para todos. Y dijimos que allí algo los unía, había algo mucho mayor que sus propios intereses, ya sea políticos, sociales o religiosos. Ellos estaban todos unidos buscando a Dios con todo su corazón. Yo voy a hacer una pregunta, ¿verdad? Y usted ahí en su lugar donde usted me hace el favor de estar viendo esta clase, usted va a meditar sobre esta pregunta. ¿Cómo se siente de saber que es la iglesia donde personas de tan distintas culturas y contextos sociales pueden convivir y relacionarse como si fuésemos una familia? ¿Cómo nos sentimos? Usted piense, ¿cómo se siente? ¿Verdad? Lo que nos une es mucho mayor que lo que nos divide. Nosotros tenemos esa unión precisamente porque Dios es un Dios de unidad. Dios no vino a que nosotros estuviéramos cada quien, como luego dicen, como los cuernos de los borregos, cada quien por su lado. Él quiere que tengamos una unión. La iglesia de hoy en día sigue teniendo el mismo propósito, que es amarnos, respetar nuestras diferencias, desacuerdos y enfocarnos en glorificar ¿a quién? A Jesucristo. Somos una familia en la fe. En sus inicios, la iglesia se reunía buscando una meta en particular. ¿Cuál era esta meta? Bueno, la llenura del Espíritu Santo. Y lo hacían orando y en comunión unos con otros. En Hechos de los Apóstoles, ahora nos vamos al capítulo 2, versículos 41, 46 y 47. Les repito, usted puede leer los dos capítulos, tanto el 1 como el 2. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Qué gran inicio, ¿no?, de la iglesia. Aunque el contexto y el tiempo son distintos a nuestros días, los principios de la iglesia de hoy en día deben de ser los mismos que en aquel tiempo. Otra pregunta le voy a hacer para que la medite. ¿Qué principios de ese tiempo crees que generalmente nos falta practicar en la iglesia de hoy? ¿Qué nos falta para ser como en la iglesia primitiva, que todos compartían, todos, uno traía una cosa, pero todos compartían, estaban en una unidad buscando lo mismo, glorificar a nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo no dejaban de reunirse? Y aunque es obvio que en ese tiempo, ¿verdad? Que en este tiempo que estamos nosotros viviendo, donde tenemos restricciones incluso para movernos, bueno, no nos hemos podido reunir como estamos acostumbrados en nuestras congregaciones, pues esto no nos ha quitado ese sentir de estar conectados, como yo le decía al principio, a través de estos medios de comunicación que son una gran bendición para todos, ¿verdad? Nosotros estamos conectados de una o de otra manera, ya sea por teléfono, por videollamadas, por Zoom. O sea, no hemos dejado de estar conectados. Literalmente seguimos unidos como iglesia a través de nuestras redes sociales, de nuestros teléfonos, de nuestros dispositivos. Y esta es una gran oportunidad para reunirnos con más familias y, por supuesto, como familia que somos de la fe. Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. De eso estaba hablando hace un momento, que todo lo que llevaba uno lo compartían todos, ¿verdad? Hay en este aspecto
que vemos en la antigua, en la iglesia primitiva o en la antigua iglesia, cómo se fue formando, que había mucho compañerismo y convivio, que es muy, pero muy importante, lo cual en este tiempo no podemos practicarlo en su máxima expresión debido a que las autoridades nos han dicho que tenemos que tener, y esto es lógico, sana distancia y aislamiento social, pero dentro de los parámetros de la salud, de las autoridades de salud, nosotros hemos tenido que recibir esas instrucciones y ponerlas en práctica. Y bueno, pues es importante que seamos de mutuo apoyo con otros compartiendo el pan físico y espiritual. Hay gente que se quedó sin trabajo, hay gente que no tiene pues prácticamente dinero, ¿verdad? Para llevar alimento a su casa, pues yo creo que aquí es cuando debe de entrar esa unión. Si realmente nosotros somos hijos de ese Dios que es maravilloso, que nos ama tanto y que siempre está dispuesto a darnos sin que nosotros lo merezcamos, también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Muchas veces usted y yo decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios y bueno, decimos una serie de cosas, pero ya cuando tenemos que poner en práctica eso que usted y yo hemos dicho es cuando batallamos. Hay gente que no le interesan, de verdad, yo se lo digo por experiencia, yo lo he visto, no les interesan las necesidades de las demás personas. Simplemente dicen, esto es lo mío y por aquí no hay nada. O sea, se empecinan en nada más en resolver sus propios problemas, en sus propias situaciones. Y eso sí, continuamente dicen, no, pero pues es que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. Bueno, pues hay que demostrarlo, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos nosotros otra pregunta, vamos a dejársela para que la medite, ¿verdad? ¿De qué manera podemos estar cercanos y ser de mutuo apoyo para otros en este tiempo sin tener un contacto físico? Porque recuerde usted que no fuimos diseñados para vivir solos y aislados, sino para vivir en comunidad y compañerismo. Nosotros no podemos quedarnos solos, mucho menos en este tiempo. Tenemos que estar conectados con todos, con los demás, estar hablándonos por teléfono, estar comunicándonos de una o de otra manera, porque aparte del problema que tenemos de la pandemia, otros problemas se han suscitado de ansiedad, de depresión, de la gente que vive temerosa de ir a contraer esta enfermedad y mucha gente pues tiene temor de morir. No es que usted y yo estemos esperando la muerte, ni mucho menos, pero ya cuando conocemos del Señor, que estamos seguros cuál va a ser nuestro destino, pues sí hay más calma, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón, ya lo dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, nosotros estamos en las manos de Dios y nuestros seres queridos igual. Hemos hablado en otras ocasiones que el hecho de ser hijos de Dios no quiere decir que no estemos en medio de pruebas o que no vayamos a vivir pruebas. Por supuesto que vamos a vivir, Jesucristo nos lo dijo, que en el mundo tendríamos aflicción, pero también nos dijo que confiáramos porque Él ya venció al mundo. Entonces nosotros ya como cristianos, como personas que estamos buscando de una comunión diaria con el Señor, pues tenemos nosotros que estar confiando. Yo creo que en estos tiempos de dificultad es cuando usted y yo tenemos que poner en práctica eso que se llama fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos. Y si nos vamos allí a la carta de los Hebreos en el capítulo 11, podemos ver que hay una galería de fe, hombres y mujeres que siempre guardaron esa fe, ¿verdad? Vieran o no vieran cumplidos sus peticiones. Y usted y yo pues tenemos que estar confiando de que Dios tiene nuestras vidas, la vida de nuestros seres queridos y la salud en sus manos. Entonces pues ahorita o tenemos fe, ¿verdad? En medio de esta situación. Dice aquí que también alababan a Dios en la reunión que ellos tenían, la iglesia primitiva, se reunían también para alabar a Dios, eran estimados en la ciudad, hubo crecimiento de almas.
Cuando nosotros buscamos a Dios de todo corazón y practicamos todas estas características, muchos lo van a ver, ¿verdad? Y van a acercarse a la iglesia para encontrarse con Dios, precisamente porque son atraídos por el Espíritu Santo, pero a través de cada uno de nosotros. Así que hay que decirle a Dios: Señor, yo quiero ser usado para que los demás te conozcan. Después del gran avivamiento de la iglesia en Jerusalén, donde miles se congregaban, se desató también con ellos la gran persecución. Y todos fueron dispersados y fueron impulsados a salir de sus ciudades, o sea, de su comodidad, y predicar la palabra de Dios por donde quiera que éstos iban. Jesús ya lo había mencionado en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, acerca de llevar el evangelio a todo Judea, a Samaria, que básicamente Samaria eran los vecinos incómodos, odiados y con quienes tenían pleito y rivalidad. Ya lo hemos comentado y lo puedo volver a mencionar. Los samaritanos y los judíos no se querían. ¿Por qué? Porque los samaritanos eran judíos, pero no judíos limpios. Eran judíos hijos de judíos con filisteos o con otras razas que se habían mezclado. Y esto, los judíos limpios, los auténticos judíos, esto lo veían muy, pero muy mal. El hecho de que pues estas familias judías se hayan mezclado con otras naciones paganas. Entonces, por eso los samaritanos pues no se podían ver con los judíos y era un pleito y una rivalidad importante. Y no fue esto, ¿verdad? Nada más a donde los verdaderos creyentes fueron expandiendo el Evangelio, sino que después de ser llenos por el Espíritu Santo, pudieron ser impulsados a llevar esa luz, porque la palabra de Dios nos da la luz. Dice el Salmo 119, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si nosotros conocemos de la palabra de Dios, ese va a ser la luz, ese va a ser la lámpara que nos va a guiar por este mundo lleno de oscuridad, ¿verdad? Pero Dios quiere que primeramente seamos luz en nuestra casa, después nuestros vecinos, especialmente para aquellos que son vecinos incómodos. Tenemos que tener el corazón de Dios, ese amor y compasión hacia nuestros vecinos, amigos y aquellos que no conocen de la palabra de Dios. Especialmente si tú conoces a gente que se incomodan con nosotros, ¿verdad? Hay que estar siempre dispuestos a ir más allá de nuestra zona de comodidad, abiertos a maneras creativas de expresar el amor de Dios a los demás. Para que esto sucediera en la iglesia de los Hechos, tuvo que requerir persecución. Y muchas veces en nuestra vida así ocurre, así ocurre. No es sino hasta que viene una prueba que nos estiramos en aspectos que necesitamos cambiar y aprender. Déjame hacer un alto en esto que te voy a comentar. Dios desea que aprendamos, escucha muy bien, las cosas por las buenas, pero en ocasiones requiere las difíciles para que podamos salir de nuestras zonas de confort. Aquí lo podemos ver en la iglesia primitiva. Yo el otro día estaba hablando con una muy amada hermanita de la fe en Cristo, que Dios cuando viene a nuestras vidas, escuchemos muy bien esto, cuando Dios llega a nuestras vidas y que lo recibimos como nuestro único y suficiente Salvador y empezamos a caminar en pos de Él, en esa obediencia y en esa continua búsqueda de esa comunión con el Señor y pidiéndole cada día que el Señor nos transforme en la imagen y semejanza de Él, nosotros tenemos que recibir todo el paquete completo, porque Dios no nos va a dejar como somos ni como estamos.
Dios nos va a llevar cada día a cambios completamente diferentes, cosas que tú y yo no teníamos ni siquiera por nuestra mente planeado hacer. Dios nos va a sacar siempre de la comodidad en la que tú y yo hemos estado viviendo por años. Esto fue lo que empezó a ocurrir. Primero, qué bonito, ya hemos estado hablando en relación a la reunión, a las reuniones que llevaba todos sus discípulos, todos empezaron a conformarse, ¿verdad?, en grupos, en iglesia, pero tuvo que haber una persecución para que todos empezaran a salirse. Si Dios los hubiera dejado allí todos acomodados, pues qué bonito, el Evangelio no hubiera llegado hasta donde ha llegado todavía. Entonces, muchas veces tú y yo no le hemos entendido a Dios. Queremos que, así como tú y yo pensamos, queremos que Dios piense. Y no, pues lamento informarte que no, en la palabra de Dios misma dice, los pensamientos de Dios son mucho más altos los de Él, más altos que los cielos y mucho más profundos que la mar. Nosotros nunca vamos a pensar ni a actuar igual que Dios. Dios siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Muchas veces llevamos una vida miserable, no llevamos una vida que digamos, híjole, pues estás rodeado de felicidad, porque hay que ser realistas. La felicidad aquí en este mundo completa no existe. Vivimos en una paz, en una tranquilidad que solo cuando estamos en Cristo es el único que nos la puede dar, aún en medio de las circunstancias adversas, difíciles que tú y yo podamos estar viviendo. Pero la felicidad completa, nada más porque sí, no existe, ni aunque seas la persona más millonaria del mundo y que tengas todos los bienes materiales, todo el poder y toda la fama, eso no te hace feliz. Eso no te hace completamente feliz. Entonces, tú y yo muchas veces nos hemos acoplado, nos hemos acostumbrado a llevar una vida. ¿Por qué? Porque va pasando el tiempo y ya estamos allí incrustados, estamos ya acomodados a esas situaciones y cuando Dios empieza a trabajar con nuestras vidas, el Señor nos va a empezar a inquietar, nos va a provocar esas persecuciones, nos va a provocar esos problemas para que nosotros salgamos de allí, de esas zonas de confort y podamos ser de bendición y podamos estar preparados para lo que Dios tiene. Vamos entendiendo ahora esto. Fíjate que esto quedó muy de acuerdo a lo que yo platicaba con esa hermana. Dios desea que aprendamos una vez más, te lo digo, por la buena. Cuando somos sus hijos e hijas, pues más vale que le obedezcamos por la buena, porque si no, de todas maneras vamos a obedecerle, pero ya de manera más difícil. Y no creo que nos guste, ¿verdad? Así que vamos a ser intencionales en preguntarle a Dios, ¿qué áreas de mi vida? Pero de veras, aquí está la pregunta, por favor. Tenemos que ser intencionales. ¿Qué áreas en mi vida necesitan salir de la comodidad? ¿Qué cosas debo cambiar y entregarte, Señor, al control de tu Espíritu Santo? ¿Qué es lo que tú estás todavía temeroso o temerosa de que Dios cambie en ti? Porque yo sí te lo digo, ¿verdad? Dios es tan hermoso y nos ama tanto que primero todo por la buena. Todo bien, todo muy a gusto, más vale que estemos flojitos y cooperando, porque si no, las cosas después se nos van a complicar más y es cuando vamos a empezar a tener muchos problemas, tú y yo. Vamos a pedirle, ¿verdad?, a Dios, ¿qué áreas de nuestra vida necesitan salir de la comodidad? ¿Qué cosas deben cambiar y tienen que ser entregadas al control del Espíritu Santo? Empieza a pensar y empieza a pedirle a Dios sobre esta situación. El Salmo 92. Te digo, léelo todo, ¿verdad? Pero yo te voy a dar dos versículos. Bueno, del 12 al 14, ¿sí? Sí, son dos versículos. Como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez darán fruto,
siempre estarán vigorosos y lozanos. Si tú y yo nos hemos puesto a pensar, escucha muy bien, de que ya no es tiempo, de que ya pasaron muchos años y que de que ya estamos grandes y que ya tenemos cierta edad y que ya no, ¿para qué? Pues ya ves lo que dice aquí este Salmo 92. Aún en su vejez darán fruto. Siempre que dice la palabra estarán vigorosos y lozanos. O sea, con Dios no podemos argumentarle, Señor, pues ya pasaron muchos años de esto, ¿cómo quieres que ahora yo cambie mi vida si lo que he hecho durante tantos años, pues ¿por qué tiene que ser ahora el cambio? O sea, ¿cómo por qué? Sí, empiezan las preguntas, pero ya ves que al Señor le gusta trabajar cada día de manera diferente con nosotros. Y Él es un Dios de cambios. Y eso lo podemos ir viendo, ¿verdad? Con Moisés, con Abraham, con todos sus siervos, con su propio hijo, ¿verdad? Dios es un Dios de cambios. Jesús anduvo moviéndose de un lugar a otro en Israel. Él no se quedó en un solo sitio, él andaba predicando, en unas partes lo corrían, en otras partes pues más o menos lo aceptaban, pero siempre anduvo con mucha movilidad nuestro Señor Jesucristo. Nosotros queremos las cosas todas fáciles, que no nos cuesten nada, y pues ahí andamos pues pensando, Señor, qué flojera, pero pues yo ya estoy acostumbrado, acostumbrada a esto, ¿cómo es posible que a estas alturas de mi vida pues tú quieras que yo cambie, etcétera, ¿verdad? Pues déjame decirte que Dios siempre será un Dios de cambios. Plantémonos, florezcamos, vamos a dar frutos a la casa de Dios y aún en medio de todas estas tormentas y adversidades, nosotros vamos a estar fuertes y vigorosos. Así que yo pienso que es el tiempo para que tú y yo empecemos una nueva actitud con el Señor. Digamos, bueno, Señor, pues ahorita estamos pues en una situación difícil, ¿verdad? En una situación difícil en medio de esta pandemia, estamos nosotros pues viviendo cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que íbamos a vivir. Sin embargo, pues ya lo hemos estado viendo, ¿verdad? Cómo las cosas se han ido dando de manera tan extraña, tan atípica. Entonces el Señor nos va a tener que estar moviendo de diferentes maneras, va a tener él que estar provocando todo este tipo de pruebas para que lo recibamos como nuestro único y suficiente Salvador, para que nosotras aprendamos a estar siempre pendientes de lo que Dios quiere para nuestras vidas. O sea, nosotros tenemos que entender que Dios es un Dios de cambios. Si nos pusiéramos a hacer una pequeña pues, reseña, nada más así a grosso modo, de lo que Dios hace en la vida de los que Él escoge para que les sirvan, pues nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, cómo Dios los llamó ya en edades avanzadas a muchos, ¿verdad? Vemos el caso de Abraham. Abraham fue un hombre ya muy grande de edad, fue un hombre que ya tenía una edad muy avanzada, él y su esposa, y sin embargo Dios los movió de la comodidad donde ellos estaban. Los llevó a una tierra prometida. Usted puede leer toda la historia de Abraham, el patriarca. Le hizo una promesa a Dios, le dijo que sería llamado Padre de multitudes, y sí, efectivamente así lo fue, pero también el Señor pues le permitió vivir una serie de pruebas. Lo sacó de su casa y de su parentela. Lo llevó a tierras que él ni siquiera se imaginaba, aun y cuando pues él ya tenía toda la comodidad allí en Ur, donde él vivía, pues ya tenía bienes, tenía servidumbre, tenía animales. Para la edad que él tenía y sin hijos,
pudo haber dicho, ¿verdad? Pues yo ya estoy aquí acomodado, ¿a dónde tengo que ir? Pues claro que no, ¿verdad? Él pudo haber hecho muchas cosas y dicho muchas cosas. Sin embargo, aquí lo vemos como este hombre, por eso fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que no dudó en obedecer a Dios y se fue en esa travesía, en esa aventura con Dios porque le creyó, ¿verdad? Ya después pues vemos, ¿verdad? Cómo la esposa de repente tuvo sus dudas en relación al hijo que les dio, el hijo de la promesa. Dios ha cumplido y seguirá cumpliendo su palabra a través de los tiempos. Para el Señor no existe el tiempo. Para el Señor 1000 años son como el día de ayer que pasó. Para nosotros sí representa mucho el tiempo porque nos vamos haciendo exteriormente, nuestra piel se va afectando, nos vamos arrugando, etcétera, etcétera. Pero para el Señor lo de adentro, como decía el apóstol Pablo, cada día, ¿verdad? Entre más caminemos con el Señor, cada día aquello se va convirtiendo en algo más vigoroso, vamos rejuveneciendo por dentro. Entonces, pues el Señor no le interesa el tiempo. El Señor lo que quiere es que nosotros estemos dispuestas a caminar con Él la siguiente milla y lo que Él diga, bueno Señor, pues aquí estamos, ¿verdad? Aquí estamos y aunque no me gusten los cambios y aunque me den miedo los cambios, porque muchas personas le tienen temor a los cambios, le tienen mucho temor. ¿Por qué? Porque le tienen temor a lo desconocido. Nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que en el Señor pues todo eso se tiene que disipar porque la palabra de Dios dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces no tenemos por qué tener nosotros temores de los cambios que tengamos en el Señor Jesucristo. Cuando es diferente la cosa cuando no caminamos en obediencia con el Señor, cuando no le conocen a Dios las personas que se atreven a hacer cambios en su vida y aún así pues se avientan a la aventura y mire Dios como quiera que sea, bendice, ¿verdad? Aun y cuando la gente no lo conozca, de todos modos el Señor es bueno. Pero cuando usted y yo ya somos hijas e hijos de Dios, créalo que el Señor siempre va a estar con nosotros. Y Él lo único que quiere es que usted esté dispuesta o dispuesto a caminar la siguiente milla con Él. Eso por el lado de Abraham. Pero ¿qué me dice del lado de Moisés? Moisés igual, ya era un hombre también, pues no igual de grande que Abraham, pero tampoco no tenía 15 años, ¿verdad? Como David cuando fue llamado. Ya era un hombre ya de edad madurita, ya tenía sus 40 años cuando el Señor lo tuvo que sacar de la comodidad del palacio de Faraón. ¿Para qué? Para prepararlo para lo que él iba a hacer. Usted sabe la historia de este príncipe egipcio, ¿verdad? Porque pues fue el hijo adoptado de la hija de Faraón, entonces él tuvo un lugar muy privilegiado allí en el palacio del Faraón. Entonces, pues él se pudo haber quedado en esa comodidad, sin embargo, pues ya sabemos la historia, ¿verdad? Cómo fue que Moisés mató a un egipcio porque se sintió incómodo, se sintió mal que maltrataran a los hebreos. Él ya estaba sintiendo ese llamado con el cual Dios ya lo había preservado. Acuérdense que estaban terminando con todos los niños cuando él era un niño recién nacido y él fue guardado por Dios en la misma casa del enemigo. Así es Dios, Dios actúa como Él quiere, ¿verdad? Pero ya Él había puesto ese sentimiento de libertador en Moisés, por eso Él se sintió mal cuando vio que uno de sus coterráneos, un hebreo, era maltratado por los egipcios. Se fue con todo en sus fuerzas, fuera del tiempo de Dios, mató a aquel egipcio y tuvo que salir huyendo. Todo Dios lo permite con un propósito. Eso fue lo que hasta cierto punto sirvió para que este Moisés se desincomodara de donde él estaba y pudiera ser tratado, pudiera ser procesado por Dios en ese desierto. Él empezó a hacer su vida muy diferente a como él la llevaba, pero Dios ya lo estaba planeando así. Dios ya lo estaba preparando para cosas grandes.
ser el libertador del pueblo de Israel. Entonces, Dios tiene siempre planes muy interesantes. No nos preguntemos por qué Dios muchas veces nos incomoda, nos echamos raíces en nuestra tierra, hacemos raíces en una casa, en un trabajo. Hay gente que se muere de verdad y nada más en una sola parte trabajó toda su vida y entregó su vida. Nada más nació, creció, trabajó en ese lugar y luego se murió. O sea, ya no tuvo oportunidad de conocer nada, cosas nuevas, nuevos retos, nada. Es una forma de vida muy miserable. Yo no creo que usted o yo que querramos eso para nosotros, ¿verdad? Que no. Yo pienso que siempre es importante esa aventura maravillosa con Dios, siempre, Señor, así como incomodaste a tu pueblo, al pueblo de Israel en ese tiempo, empezaron todos a reunirse, ¿verdad? Como yo lo acabo de mencionar, se reunían todos muy bonitos, se ayudaban entre sí, adoraban a Dios, alababan, y todo se veía bien, pero Dios tuvo que mover esas persecuciones para que todos salieran para un lado y para el otro, y esa fue la manera como se expandió el Evangelio. Yo no sé qué es lo que usted pueda estar viviendo hoy en su vida. Ahorita, pues, esto de la pandemia es algo que va a salir. Esto es algo que va a pasar, créalo. Esto es algo que va a pasar. Algunos caeremos, otros seguiremos, solo Dios, solo el Señor sabe, pero esto no se va a quedar así. Esto va a pasar, el Señor tiene el control. Él no lo ha perdido, los científicos sí, los médicos no le encuentran ni pies ni cabeza a esta situación, pero Dios siempre tiene el control. Y aparte de estarnos reuniendo usted y yo para orar, para interceder, porque esta situación solamente Dios ya la desaparezca, ya detenga este virus, nosotros tenemos que estar en una continua oración. Pero ¿qué es lo que nos está dejando esta situación? Mucha gente planea muchas cosas y bueno, dentro de lo normal, de lo que vemos, porque vivimos en un mundo que tenemos necesidades, pues dice mucha gente, no, pues es que la economía se ha ido a pique esto, y han hecho un panorama oscuro de todo. En ninguna parte he visto yo de las personas, ya sea en el gobierno o la gente común en las redes sociales o fuera de las redes sociales, todo mundo ve un panorama no gris, oscuro, completamente oscuro. Piensan que ya todo se salió de control. Sí, para la gente, para los seres humanos sí, pero para Dios no. Para Dios no se ha salido absolutamente nada de control. Él sabe por qué tiene que permitir todo esto. Y en el mundo, nosotros de veras, el mundo hemos estado muy rebelde con Dios, mucho. Hemos desafiado a Dios en todos los sentidos. Pongámonos a pensar bien las cosas. Hemos desafiado a Dios en todos los sentidos, nos hemos sentido superiores a Dios, los que no lo conocen. Y cuidado con esto, porque ya ven que con una facilidad ahorita no encuentran, no conocen todavía al enemigo. Hemos sentido nada más el rigor de lo que está haciendo este virus tremendo, pero en sí no lo conocemos. Tan así no lo conocemos que los médicos y científicos, insisto, no han podido encontrar ni el medicamento ni la vacuna para contrarrestarlo. Eso quiere decir que están dando palos de ciego. El Señor, en su infinita misericordia, escuche bien lo que le voy a decir, y lo podemos ver en la palabra de Dios. El Señor nunca, nunca nos va a dejar pelear con el enemigo si antes no nos muestra sus estrategias. O sea,
Entre más usted y yo nos metamos con el Señor, a adorarlo, a buscarlo, a estar en su presencia, en la oración y buscarlo con todo nuestro corazón, créalo que el Señor nos va a dar las estrategias del enemigo. Él nos va a decir, mira, por aquí y por allá. ¿Qué es lo que nos hace falta? Ser más humildes y entender que el único que tiene todo para sacarnos de esta situación es Dios. Nada más Él. Nada más Él. A mí me encanta porque Él jamás dejó a su pueblo de Israel. Nunca lo dejó sin mostrarle cuál era la realidad, de qué manera estaba actuando el enemigo. Dios desnuda al enemigo y te lo muestra tal y como está actuando. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando ahorita? ¿Qué es lo que nos está faltando? Primeramente tenemos que empezar a entrar en la obediencia con Dios. Uno de los grandes ejemplos en la palabra del Señor es cuando el pueblo de Israel empezó a dar vueltas y vueltas alrededor de los muros de Jericó. ¿Verdad? Fueron 13 vueltas, no fueron 7. Las primeras fueron 6 y el último día fueron 7. 7 y 6, 13. Fueron 13 vueltas las que el pueblo de Dios dio alrededor de los muros de Jericó. Usted puede leerlo allí en la palabra del Señor. Puede usted leerlos ahí en el libro de Josué, de cómo el pueblo de Israel ni necesitó armas, más que la obediencia, lo que Dios les estaba indicando. Si Dios nos está indicando a que lo busquemos cada vez más y más, y tengamos esa comunión con Él y empecemos a depositar nuestra fe en el Señor y estar dispuestos a los cambios que Dios quiera hacer con nosotros y movernos a donde Él quiera movernos, tenlo por seguro que tú vas a estar más que vencedor o que vencedora. Porque así lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, así lo dice la palabra de Dios. Si obedecemos, el Señor nos va a dar la victoria. Si le creemos, el Señor nos va a dar la victoria. Y fíjate qué bonito, ¿verdad? Cuando nosotros nos enseñamos a confiar en Él y a movernos por donde Él nos va llevando. Él sabe por qué lo hace. Yo te lo digo, ¿verdad? No necesariamente tenemos que estar en situaciones, ay, qué padre, pues que vengan cuantas pandemias que vengan, yo tengo todo. Materialmente hablando, hay mucha gente que tiene todo, pero yo tengo lo mejor, que son la protección de Dios, las estrategias de Dios, lo mejor lo tenemos. Entonces, pues yo te invito, ¿verdad? Para que sigamos en esa continua búsqueda del Señor. Vamos a creerle, vamos a empezar a obedecerle y a estar dispuestos por la buena, todo. Señor, aquí estoy. Hay cosas que a veces no te entiendo lo que me estás hablando, pero yo quiero obedecerte. He tenido temores, Señor, no sé, este enemigo ha afectado a gente a mi alrededor, a lo mejor me ha afectado a mí, qué sé yo, pero aún así, en medio de estas circunstancias, yo quiero, Señor, confiar en ti. Yo quiero depositar mi vida en tus manos, mis seres queridos, todo, Señor, y que me uses para seguir llevando, Padre, tu mensaje, tu palabra. Entonces, en lugar de vivir continuamente con el terror en nuestras vidas, vamos a empezar a clamar a Dios, como lo hizo la iglesia primitiva, ¿verdad? ¿Ustedes creen que no tenían miedo que los fueran a matar? Si los andaban matando, los perseguían para matarlos, es lo mismo. Es lo mismo que cualquier pandemia, o sea, te andan buscando para matarte y bueno, pues el que cayó, cayó, ¿verdad? Pero ellos no desistieron en seguir buscando al Señor y en seguirse instalando lugar donde iban y lugar donde hablaban del Señor. Entonces vamos a empezar a buscar más de Dios, vamos a empezar a orar más, a tener esa comunión, pero sobre todo
Como sea, vamos a seguir expandiendo la palabra del Señor. Por eso te invito que estas clases, bueno, pues me ayudes a difundirlas con todas tus amistades. Vamos a ponerle ahí un like de que sí te gustan o no sé, ¿verdad? Digo, ya no se trata de lo que nos gusta, se trata de lo que estamos difundiendo la palabra de Dios. Yo creo que cada persona de las que estamos viendo esta clase podemos llegar a mucha gente, se hacen cadenitas y es una manera de difundir la palabra de Dios, es una manera de difundir la palabra de Dios. Tú lo estás haciendo si tú usas a tus amistades y mandas todas estas clases que estamos teniendo. Espero que así sea y bueno, pues ya sabes, vamos a orar para darle gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar, Señor, a través de estos medios de comunicación, los cuales bendecimos, podamos seguir difundiendo tu palabra, Padre. Yo pido por la vida de cada persona que se ha enfrentado a esta terrible enfermedad, Señor. Yo te pido, Padre, por su sanidad. Yo te pido, Señor, que nos muestre las estrategias con las cuales el enemigo está actuando, Señor, en este problema mundial. De qué manera el enemigo se está moviendo y que muchos científicos, la ciencia todavía no ha podido, Señor, descifrar este enigma. Sabemos que tú tienes el control de todo, Señor. Te estamos clamando. Únase conmigo en oración, por favor. Estamos clamándote, Padre misericordioso, santo y bueno. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, tu Hijo perfecto, por quien tenemos nosotros redención, salvación, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a traer, Señor, vientos de sanidad en todo el mundo, Padre. Empiecen a soplar esos vientos de libertad, de liberación, y que se lleve toda esta enfermedad, toda esta muerte, todos esos espíritus de destrucción, de enfermedad, de muerte, de miseria, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que todas estas personas, al menos que conozco aquí en este círculo, las que no conozco, que están enfermas, Padre, muestra tu virtud sanadora, Dios, en el nombre de Jesús, y levantamos murallas altas y profundas alrededor de cada familia, Dios, para que el ángel de la muerte, para que el ángel de la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Este ángel maligno llamado COVID sea deshecho por el poder de la sangre de Jesucristo, ya no siga causando más males. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Bendiciones de lo alto. Gracias y estaremos pendientes para la siguiente clase.